Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches para quien nos esté escuchando. Estamos en ENOC, está la clase 25. Bienvenidos. Eh, Comenzamos. Para aquellos que están presentes como para aquellos que nos leen, nos escuchan en diferido, nos ven, bienvenidos a esta familia. Como saben, estas clases estarán siendo grabadas y subidas al YouTube por 3 semanas. No estaremos en vivo para que tengan tranquilidad de estar con sus familias y actividades. Hoy continuamos con Enoch y sus detalles únicos. Trabajaremos dos capítulos, básicamente son muy cortos, el 35 y 36. Para ello vamos a tratar de concluir un poco, aclaro, un poco lo de los libros, porque parte de lo que hay que terminar de aclarar es ese asunto de los libros que sigue apareciendo. Veamos los capítulos, leamos y empecemos a escudriñar aquello que está escrito. Esta es la primera parte del texto, el capítulo 36. Dice leer y comprender. Ahora, Enoch, te daré el término de 30 días para que los pases en tu casa y les cuentes a tus hijos y toda la familia lo que ellos deben oír con gran atención acerca de mi presencia, porque lo que es dicho a ellos por tu boca, que ellos deben, que ellos deben leer y comprender la razón del por qué no existe otro Dios sino yo, que ellos deben siempre guardar mis leyes y comenzar a leer y tomar dentro de sí los libros escritos de tu mano. Y después de 30 días yo enviaré mi ángel por ti, y él te tomará de la tierra y de tus hijos y te traerá a mí. Esa es la primera parte del texto que vamos a desarrollar. Después está el 37, el gran escarchado. Y aquí ordenó Dios a uno de sus más antiguos ángeles retador y temible, y le puso a mi lado. Su apariencia era blanco como la nieve, y sus manos como hielo. Tenía el aspecto de un gran escarchado, y él congeló mi cara porque yo no podía soportar la grandeza del fuego encendida del Señor, así como no me es posible soportar una estufa ardiendo, ni el fuego del sol, ni la helada del aire. Y el Señor me dijo, Enoc, si tu rostro hubiera sido congelado de este modo, ningún hombre sería capaz de mirarte a la cara. Entonces, como les digo, vamos a desarrollar esos dos textos los vamos a desarrollar. Vamos a estar pendientes de entenderlo un poquito más porque hay detalles muy únicos que uno se va dando cuenta que es que ese texto tiene detalles únicos en eso que están explicando. Mm, Lo otro también que vamos a desarrollar, perdón, a entender es la conexión de los 30 días, porque es que esos 30 días es un lío. Entonces empecemos con los 30 días. En algo que podrías denominar un lío, desde nuestro entendimiento, Enoch debe ayudar a los suyos a comprender en 30 días todo lo que el Creador le está entregando. Ahora, no sé, en el texto enseguida lo voy a explicar, pero para que se hagan más o menos la idea. ¿Usted cuánto se demoraría en aprender a leer y comprender un libro? De pronto, si sabe leer rápido, pues de pronto le ayudará y de pronto lo leerá en unas 6, 8 horas. Si tiene una comprensión en un sistema de lectura mucho más grande, pues lo podrá hacer en, digamos que, 3 horas y comprenderlo. Ahora, lo que está planteando Yahweh a Enoch es un lío porque es en 30 días hacer todo eso, o sea, entregar el libro, enseñarlo, que ellos lo comprendan, que lo escuchan, que lo apliquen, que tengan todas las respuestas ahí y que cuando él sea quitado, ellos ya estén con su asunto solucionado. Para nosotros sería como si a cualquier persona natural se le dijera que en 30 días debe, entonces,
El texto dice, lo que es dicho a ellos es por tu boca, porque ellos deben leer y comprender la razón del por qué no existe otro Dios sino yo. Entonces le doy un ejemplo. Esto ah, lo recordé porque cuando uno está haciendo en el mundo cristiano discipulados, y a mí me tocó hacer varios discipulados, el discipulado de Juan, el de no sé quién, el de no sé por dónde, a mí me tocó hacer varios. Uno de los detalles que uno aprende es a entender el asunto de Juan, pero eso no es tan fácil. O sea, usted empieza a leer Juan y usted tiene que entender que supuestamente Jesús está desde el principio de la creación. Entonces a usted se lo dicen y le dicen que eso es así. Y como usted está en ese primer amor, en ese primer deseo, pues usted dice, ah, listo, es así. Sin embargo, en el tiempo usted va haciéndose preguntas. Entonces aquí le doy más o menos un ejemplo de cómo funcionaría. Le doy un ejemplo del lío. Entonces tiene 30 días para entender que solo existe un Dios, leyendo la Biblia y confrontándose con los textos que dicen información que pareciera controvertir lo que me dicen que debo creer. En 30 días debo aceptar que solo existe un Dios, pero está Jesús, está el Espíritu Santo. Y si me voy a ciertos relatos me voy a enredar. Entonces, solo existe un solo Dios verdadero, pero un Dios verdadero trino. Y eso fue una pelotera en Nicea 3:25. Los pentecostales pelean con eso, porque en cierto sentido ellos tienen la razón. Ahora, en 30 días debo de aceptar que solo existe un solo Dios, pero en Génesis me dicen de entrada 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Desde el Creador, en la traducción que nos dieron o que le dieron, dicen en plural, o sea, dice hagamos. Ahora debo buscar a los pentecostales para que me aclaren el plural majestático. Eso era un cuento con el que yo me defendía, que era una explicación de un comentario bautista. Era el único que se arriesgaba a explicar ese asunto. Nosotros simplemente decían, no, es que es así, punto. Y no es tan sencillo. Ahora, pero de verdad, es que solo tengo 30 días. Entonces viene la pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo resolvieron ellos el asunto de que en 30 días, perdón, en 30 días hay que saber que solo existe un Dios verdadero y que todo lo que papá Enoch o patriarca Enoch está contando y diciendo es verdad y hay que creerlo todo? Y tengo que leer los libros junto con mi familia. Si usted se va a que la Biblia dice muchas veces, y Julano de tal tuvo hijos e hijas. Los hijos no le llegaron uno tras de otro. Esos hijos se demoraron mínimo 9 meses de gestación y crecieron, y esos hijos hay que ir a enseñarles. Entonces en este tiempo, para uno ir a enseñarle a los hijos de uno una cosa, no es tan sencillo. Y Enoch tiene que parar a todos los suyos y venir y contarles y explicarles. Entonces, el cómo lo hicieron, sencillo. Primero ubiquemos el tiempo de este escenario en la historia. No, según las traducciones tradicionales, dicen que este personaje es antediluviano. Dice Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Involucraría que la tierra en aquellos días disfrutaría de grandes y ricos y sería de frutos grandes, perdón, me equivoqué al leer, ricos en oxígeno, que permitirían que las personas fueran más inteligentes, tuvieran más capacidades y más en todo. Entonces, si ustedes recuerdan eso, Dani nos lo enseñó hace años, donde él nos explicaba que al principio, cuando todo fue hecho, según se entiende, la Tierra tendría una cantidad de oxígeno mucho, mucho, mucho mayor, y esa cantidad de oxígeno hacía que usted se comía una supuesta manzana de esos días, y con esa manzana de esos días usted podría caminar todo un día sin necesidad de otro producto, porque tanto la manzana como su cuerpo recibían mucho más oxígeno. Si usted quiere comprobarlo,
usted vaya a la costa, usted que vive en una ciudad alta, vaya a a las ciudades de costa y verá que es muy rico, pero que usted siente que le hace falta aire, supuestamente. El que es costeño y sube a la capital, en el caso en Colombia, cuando está en Bogotá, a veces sufre de mareos, porque el oxígeno es más condensado, es más grueso, y mientras más altura hay más oxígeno, o el oxígeno es más grueso. Y en cierto sentido, la gente que vivimos en tierras medias o en tierras altas, gozamos de una mejor oxigenación en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. ¿Sí me entiende? Ahora, después del diluvio, esa cantidad de oxigenación en la Tierra se bajó a lo que existe hoy, con lo que todos respiramos. Eso bajó las capacidades, eso bajó las posibilidades de que una persona pudiera aprender un libro en 30 días, que pudiera leer un libro y entenderlo en 30 días o menos, que pudiera entender la instrucción completa de no. Ahora, entonces sería fácil para Enoch lograr este asunto en 30 días, hacer que los suyos tengan claridad en todo. ¿Por qué? Porque estarían viviendo bajo ese aspecto, bajo un oxígeno más fuerte. Yo les he contado de ejemplos de deportistas de alto rendimiento. A este señor Falcao, el jugador de fútbol, cuando se lesionó muy feo, él lo metieron en una cámara de oxígeno. Y esa cámara de oxígeno lo que hace es reparar el cuerpo rápidamente. El oxígeno hace eso. Cuando usted toma dióxido de cloro, por ejemplo, cuando usted consume dióxido de cloro, usted lo que hace con ese dióxido de cloro es oxigenar su sangre y entonces sus órganos se van curando, se van restaurando. Ahora, otro dato es que para estos días no existía el libro de Génesis, pues se entendería que su autor fue Moisés. Eso involucra otro montón de detalles. ¿Por qué? Porque si no existe Moisés, entonces uno se hace esta pregunta: ¿cuáles leyes deberían de guardar? ¿Sí me hago entender? ¿Cuáles leyes deben de guardar? Lo primero que deberíamos advertir es: no están en ese momento en vigor los 10 mandamientos. Eso es fijo. Uno. Y dos, no está en vigor las leyes noaicas, pues Noé va a ser nieto de Matusalén. Entonces Noé no ha nacido siquiera, o posiblemente habrá nacido, no sé. Pero en el momento no se tiene el relato de que Noé esté allí ya caminando y viendo el diluvio, viendo el pecado de los hombres. No, todas esas cosas de la historia no están. Bueno, la bulla, ustedes saben, vivimos en una finca y por aquí llega un perro y se alborotan todos. Ahora, según las tradiciones, los descendientes de Adán son Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Los descendientes de Noé son Sem, Cam y Jafet. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque Enoch, según esta cuenta, sería el bisnieto. Noé, perdón, ahí me equivoqué. Noé sería el bisnieto de Enoch. Entonces, habían unas leyes que estarían contenidas en los libros que Yahweh el Creador entregó a Enoch para sus hijos, descendientes y naciones. Y otra vez, ¿dónde están los libritos? Esa es la pregunta más difícil de responder, si somos francos. ¿Por qué? Porque no hay una manera práctica, lógica, clara de poder responder a eso hoy en día. Bueno, no sé. ¿Dónde estarán esas primeras leyes? ¿Sí? ¿Dónde existirán aquellas primeras leyes que ayuden a estos primeros hombres a vivir como el Creador estaba planteándoles? ¿Cuáles eran? Dentro de todas esas preguntas y de todo eso que se plantea y de las cosas que uno se tiene que preguntar, hay una de las tantas que me ha llamado la atención a mí y se las quiero plantear. Voy a compartirles algo que tal vez no se imaginaban. Esto lo tengo desde que... ¿Cuándo fue? Hace varios años, no recuerdo cuándo, pero sí puedo mirar porque lo que sí puedo es averiguar de una vez aquí en vivo cómo fue. ¿Cómo es que se llamaba?
Hay una serie de televisión, sí, hay una serie de televisión que se llama Krypton. Supuestamente es una serie donde narran los orígenes de la familia de Superman. Esto fue en el 2018 que salió. Ujú. Y cuando salió esta serie, a mí me llamó la atención por el lenguaje, la escritura. Y entonces consultando me contaron esto, averigüé más y me fui dando cuenta hasta que llegué a esto. ¿Sabes qué o quién es el Kybalión? Tengo dos historias acá que contarles. Cada una tiene su lugar de historia o su página donde la saqué. El Kybalión es uno de esos libros que a medida que te pierdes en sus páginas vas entendiendo cada vez más acerca del todo y de ti mismo. Comienzas a darte cuenta de que muchas cosas que antes creías totalmente ciertas, que las tenías como un nexo infalible, la realidad resultan no ser tan infalibles y reales ahora. Este libro pertenece a las tres escrituras sagradas, acompañando así a la tabla esmeralda, el Corpus Hermeticum. Se sabe que fue escrito por tres individuos en anonimato. El documento en sí mismo dice provenir directamente de las enseñanzas de Hermes Trimegisto, quien realmente es el padre de la filosofía hermética, el cual asocian con el dios egipcio de la sabiduría Tot. En el Kybalión se expresan los 7 principios del universo, los cuales van muy por encima de cualquier ley física. En otra página me encuentro esto. Las 7 leyes fundamentales o principios universales fueron dados a conocer por el sabio Enoch, quien fue conocido en Egipto como Hermes el Grande, el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el gran creador de la alquimia. Los egipcios lo veneraron bajo el nombre del dios Tot. Años después, los griegos le llamaron Hermes Trimegisto, o el 3 veces grande, y lo adoraron como el dios de la sabiduría. Los detalles de su vida se pierden en la gran inmensidad de las edades. Sin embargo, su aporte vive a través de los tiempos. Por medio de estas leyes cósmicas fundamentales podemos lograr alcanzar estados mayores de evolución y desenvolvimiento. Nos hablan de la verdad del universo, de las bases fundamentales para vivir alineados con la energía del macrocosmos. Los principios son 7 y se dice que quien logra comprenderlos integra a la conciencia la clave mágica del buen vivir. Entonces miren, lo que voy a hacer es que voy a mostrarles las dos imágenes de lo que, bueno, son lo mismo, ¿sí? Son lo mismo, pero quiero mostrárselas para que ustedes lo tengan en su cabeza. Esas dos imágenes son los 7 principios universales o las 7 leyes de, de esta instrucción que está allí, del Kybalión. Ahora, dice mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Polaridad. Todo es dual, todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos. Ritmo. Todo se mueve como un péndulo. El ritmo es compensación. Causa-efecto. Todo toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Generación. El género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino. ¿Sí? Entonces, esas son los 7 principios del Kybalión. En la otra imagen nos hablan del mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa-efecto, y en generación todo habla de concepción. Dice, la generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte de la etapa de la clase. Ahora quiero que vean este video, un video que les puede ayudar un poquito más a entenderlo.
Listo. Las 7 leyes del Kybalión, o los 7 principios herméticos, Hermes Trismegisto. El libro El Kybalión compila todas las enseñanzas de Hermes Trismegisto, quien fue considerado el gran sol central del ocultismo. Los detalles de su vida se han perdido. Se dice que fue contemporáneo de grandes dinastías antiguas de Egipto. Fue él quien estableció las 7 leyes fundamentales de esta corriente filosófica. Se cree que muchas doctrinas actuales y antiguas se basan en las enseñanzas herméticas. Los estudiosos del hermetismo creían que solo las personas de cierto nivel de conciencia podrían realmente llegar a entender estas perlas de sabiduría. Las enseñanzas herméticas se deben estudiar y trabajar, caso contrario solo serán palabras. Estas enseñanzas tienen origen en el antiguo Egipto y solo se transmitían a aquellos que estaban preparados para escuchar. Para los egipcios, Hermes fue un gran sabio. Lo llamaban el inspirado de los dioses. El Kybalión es la compilación de todas las enseñanzas y principios básicos de la alquimia hermética. Los 7 principios son el principio del mentalismo, el principio de la correspondencia, el principio de la vibración, el principio de la polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación o creación. El mentalismo es la ley más importante del hermetismo, sobre la cual se genera la transmutación mental. El todo es mental, el todo es espíritu, el espíritu está más allá de nuestra concepción. El espíritu está considerado como una infinita fuente viviente. Nada puede existir fuera del todo. El todo creó el universo de sí mismo, sacándolo de su propia sustancia. El universo y todo lo que él contiene es una creación del todo. Como somos parte del todo, estamos todos conectados. El pensamiento crea la materia, crea situaciones de vida. Como parte del todo, tenemos el poder de la creación por medio de la mente. Todo lo que ves en tu realidad salió de un impulso mental. El principio de la correspondencia. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Hay una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Este principio es aplicable a todos los planos, mental, material, espiritual. Todo en cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente. El universo tiene 3 grandes planos, físico, mental y espiritual. La filosofía hermética no reconoce la materia separada de la mente. Lo que establece es que la materia no es más que una forma de energía. Todas las dimensiones se encuentran interrelacionadas y los planos más elevados se encuentran entre el plano mental y el espiritual. Esta ley explica claramente la relación entre el pensamiento, el sentimiento y el físico humano. Como sea tu pensamiento, será tu sentimiento, y este se manifestará inmediatamente en tu físico. Lo que piensas lo siente cada una de tus células y actúan en consecuencia. Como es arriba, es abajo. El todo de tus células depende de cómo se encuentra tu estado mental. Como es abajo, es arriba. Si dentro de ti hay odio, las situaciones de tu vida van a reflejar tu interior. El principio de vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. El movimiento se manifiesta en todo el universo. Esto lo saben los científicos desde el siglo XIX. El espíritu es uno de los polos de vibración. El otro polo son formas de materia extremadamente densas. La ciencia moderna ha comprobado que todo lo que llamamos materia y energía no es más que modos de movimiento vibratorio. Es por medio del pensamiento que se puede cambiar de un polo a otro. Pensamientos positivos elevan la vibración del ser y pensamientos negativos bajan la vibración. Esta es la forma en la que este principio se enlaza al principio del mentalismo. El principio de la polaridad. Todo en el universo está polarizado. Todo tiene 2 partes, una parte de opuestos con innumerables grados entre ellos.
El ser humano tiene dos polos. Un ejemplo es la alegría y la tristeza. Son lo mismo pero en polos opuestos. Esta ley, complementada por la ley del mentalismo, nos permite elegir en qué polo quiero estar. No hay realidades incorrectas. Uno puede escoger simplemente cambiando el pensamiento. El principio del ritmo. El principio del ritmo se manifiesta siempre entre dos polos. Está estrechamente relacionado con el principio de polaridad. La oscilación rítmica no necesariamente va de un polo a otro. Todo tiene un avance y un retroceso. Todo fluye y refluye. Para que exista un correcto orden en el universo, esta ley establece que tiene que existir un avance y un aparente retroceso. El retroceso es necesario para que los eventos se acomoden, y esto permite dar el siguiente paso de la evolución. Para un crecimiento lineal es necesario este orden, para terminar de pulir aspectos de nuestra evolución que todavía no han sido perfeccionados. Este ritmo permite una fluidez de las energías, de ser y de hacer, actuar y esperar. El principio de causa y efecto. Esta ley nos dice que toda causa tiene su efecto y que todo efecto es consecuencia de una causa. La casualidad no existe. Todo lo que sucede sucede por algo. Esta ley equilibra y da justicia a todo el universo. El principio de género o creación. El género está en todo. Este se manifiesta en todos los planos. El género y sexo no son lo mismo según el hermetismo. La palabra género deriva del latín que significa concebir, procrear, generar, producir. Para la creación se necesita tanto la energía masculina como la femenina. Todos, hombres y mujeres, tenemos ambas energías. La energía masculina es la energía de la acción. La energía femenina es la energía que invita a estar en el ser y sentir. Entender y trabajar las 7 leyes herméticas te acercará mucho más al despertar de la conciencia. Ok, ahí tuvimos entonces un video que nos permite conectar todo aquello que acabamos de leer. Ahora, ¿qué pensarán con esto que acabamos de compartir? ¿Qué pensarán ustedes? No sé, es algo que quisiera dejarles para que reflexionaran. Es interesante. Les dejo el libro para que lo escuchen si lo quieren escuchar. Está ahí en esa dirección o lo pueden buscar en YouTube. Ahora debemos continuar con la segunda parte del texto. En la segunda parte del texto que estamos leyendo, porque tiene otra parte más, nos dicen, pero primero, ustedes recordarán la serie de Ángeles y Caídos. Allí hablamos de muchos nombres de ángeles y caídos, pero no recuerdo esta descripción. Dice, y acá ordenó Dios a uno de sus ángeles, de sus más antiguos ángeles, retador y temible, y le puso a mi lado. Ojo, dice, su apariencia era blanca como la nieve, sus manos como hielo, tenía el aspecto de un gran escarchado, y él congeló mi cara porque yo no podía soportar la grandeza del fuego encendida del Señor, así como no es posible soportar una estufa ardiendo, ni el fuego del sol, ni la helada del aire. Las cosas que se leen. Hace unas cuantas clases vengo diciéndoles que cuando uno está leyendo un libro y es considerado antiguo e importante, y si por casualidad se encontrara una nota extraña, pues la gente terminaría aceptando aquella nota como real, verdadera y más. ¿Se acuerdan que se los he dicho? Pues bueno, vean lo que dice el texto que estamos revisando. Dice, y aquí ordenó Dios a uno de sus ángeles más antiguos, y dice la nota 101. La nota 101 dice, lo lleva uno a esto que dice, así habló Zaratustra en el Monte de los Olivos, página 176.
¿Y quién es Zaratustra? Bueno, aquí es donde lo comentado hace un momento empieza a verse como tal. Esto lo tomé de esta página de historia. Ahora, antes de leerle, porque vamos a leerle, quiero aclararle. Yo les dije que, por ejemplo, usted tiene una Biblia antigua de esas que usted usaba y la tiene llena de notas y de textos bíblicos y de referencias y que esto es esto, esto es esto, esto es aquello. Supongamos que ahorita a las 3 de la tarde hay un reseteo y todos desaparecemos y queda solamente una pequeña porción de los pobladores que están. Esa pequeña población logra acceder a ese libro que usted tenía, esa Biblia, y empiezan a leer. Y esa pequeña población apenas y medio sabía que existía un Dios, según la tradición que ellos estaban aprendiendo. Y cuando empiezan a leer este libro, se empiezan a dar cuenta de todas esas notas. Entonces, muchas de esas cosas o todas esas cosas que usted escribiría en ese libro, en esa Biblia, se tomarían como referencia a verdades, verdades profundas que hay que entender. Eso es lo que pasa con este libro. Cuando yo estaba leyendo el segundo libro de Enoch y voy a la referencia 101, a la nota de referencia, me llevan a esto de Zaratustra. Entonces, Zaratustra, hacia el 1500 antes de Cristo, antes de la era común, o sea, esto es hace 2000, 3000 años atrás. También conocido como Zoroastro o Sartosh y Zaratustra Spitama, fue un sacerdote persa convertido en profeta que fundó la religión del zoroastrismo, también conocida como Mazdayasna, devoción a Mazda, no a la fábrica de carros, eso es un apellido chino. La primera religión monoteísta del mundo cuyos preceptos influirían en religiones posteriores. Fue un sacerdote de la religión iraní primitiva que recibió una visión de Ahura Mazda, la deidad principal del panteón de esa fe, en la que le decía que corrigiera el error que era la concepción politeísta de la religión y proclamara la existencia de un Dios único y verdadero, Ahura Mazda, el Señor de la sabiduría. En un principio Zaratustra se encontró con una dura resistencia a su mensaje hasta que convirtió al rey Vistaspa, quien procedió a conducir a su pueblo a la nueva fe. Zaratustra recibía mensajes de Ahura Mazda mientras se encontraba en profunda meditación y se los repetía a sus discípulos. Estos mensajes respondían a preguntas y el profeta y sus seguidores los memorizaban como una escritura viviente que se transmitía de generación en generación en el antiguo idioma conocido como avéstico. El imperio Aquemenida y el imperio parto adoptaron la fe y mantuvieron la tradición oral. Bajo el imperio parto se inició un registro escrito de las conversaciones entre Zaratustra y su dios. Ahora eso es como quien dice casi 1200 años después de Zaratustra o Zoroastro. Ahora, antes de leerle lo que dice la página 176 del libro, porque esto es un libro, yo creo que ustedes recuerdan que en estos días, el día previo a la Navidad, les mandé una imagen de todos los Jesuses, no todos los que se celebran la Navidad de estos dioses. Entre ellos usted encuentra la imagen de Zoroastro. Búsquela y verá. Está en el WhatsApp. Está en el grupo, están los dos grupos para que lo encuentre. Listo. Y el libro dice en la página 176, bueno, aquí es donde todavía es más llamativo este asunto, porque el libro en la página 176 dice de manera muy, pero muy llamativa lo siguiente: no es a vosotros a quien aguardo yo aquí, en estas montañas, no es con vosotros con quienes me es lícito descender por última vez. Habéis venido aquí tan solo como presagio de que hombres más altos se encuentran ya en camino hacia mí. No los hombres del gran anhelo, de la gran náusea, del gran hastío, y lo que habéis llamado el último residuo de Dios. No, no, 3 veces no. Es a otros a quienes aguardo yo aquí en estas montañas, y mi pie no se moverá de aquí sin ellos.
a otros más altos, más fuertes, más victoriosos, más alegres, cuadrados, de cuerpo y de alma. Leones rientes tienen que venir. Oh huéspedes míos, vosotros hombres extraños, ¿no habéis oído nada aún de mis hijos y de que se encuentran en camino hacia mí? Cuando yo leí ese texto, no les miento, lo leí y me puse a reblujar. Y yo, ¿de qué estarán hablando aquí? ¿Qué será lo que están diciendo? Y empecé a reblujar. Empecé a reblujar y a reblujar y a reblujar a ver de qué era que estaban hablando ahí. Y me encontré, por ejemplo, habéis venido aquí tan solo como presagio de que hombres más altos se encuentran ya en camino hacia mí. 1. Es a otros a quienes aguardo yo aquí en estas montañas. 3. A otros más altos y más fuertes, más victoriosos, alegres y cuadrados. En la página 176 nos están nombrando a dos personajes, a dos seres que van a llegar. Y estos dos seres serían supuestamente Enoch y ese ángel. ¿Sí ve? Es llamativo. A veces, como les digo, uno se encuentra relatos que uno dice, ¿de qué estarán hablando? Si yo me voy a la versión tradicional, entonces dirían Elías y Moisés. ¿Se acuerda? Que son los que aparecen a Yeshua, Elías y Moisés. Y si fueran Elías y Moisés, entonces no sería Enoch y el otro personaje. Pero son relatos llamativos que aparecen allí. Ahora, ni Elías ni Moisés serían hombres más fuertes y más no sé qué como dicen allí. Tendrían que ser alguien especial. Los antiguos eran más altos. Entonces por eso digo que serían Enoch y este ángel. Ahora, casi terminando, porque ya esta clase está que se termina. Estas son otras tres notas de referencia que están en el texto y que de alguna manera ya hemos visto. La 102, el capítulo 29, versos 1 y 2, que son referencias a la creación de los primeros ángeles. Se supone que estaría entre ellos el Satán, supuestamente, porque en el relato de Enoch, en el capítulo que estamos leyendo, es como si dijeran que allí se está creando a Satán, o que Satán es el que va, Satanás es el que va a acompañar a Enoch, supuestamente. La nota 103, esta ya la leímos, es el relato de parte del creador sobre su creación, como el creador le fue contando a Enoch allí en eternidad cómo era todo. La nota 104 dice, si ustedes observan mis escrituras, ustedes no pecarán en contra del Señor porque no hay otro excepto el Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los sitios más bajos, ni siquiera en el principio. Y está en el primer libro de Enoch, el capítulo 103, verso 10, que dice, ahora sabed que para él los ángeles del cielo investigarán vuestras acciones desde el sol, la luna y las estrellas, en referencia a vuestro pecado, porque sobre la tierra ya ejecutó el juicio sobre los justos. Y el Señor me dijo, Enoch, si tu rostro no hubiera sido congelado de este modo, ningún hombre me hubiera sido capaz de mirarte a la cara. Entonces ahí entienden de pronto un poquito la relación de por qué están hablando esto. Entonces debemos reconocer, para terminar, que hay un relato cierto, que hay en el relato cierto asunto de castigo eterno, juicio y más. Vuelvo y les pregunto, vuelvo y les insisto, vuelvo y les planteo. ¿Leyeron ya el apócrifo 14 de Juan? Creo que les he mandado herramientas, les he mandado imágenes, les he mandado todas las opciones. Ya de ustedes depende. Y a menos que usted no lea, no va a entender muchas cosas. ¿Sí? Perdóneme que sea tan franco, pero sí. Por ahí alguno me habló en un audio entrecortado que, pero si yo no creo en infierno, pero ¿cómo así que hay? Entonces, por eso les digo, es que ya les mandé las herramientas, lean. Si no quieren leer el libro, que porque no les gusta leer, pues les mandé las imágenes para que lean solo el pedacito que corresponde. Así que les animaría a leer. Les animaría a leer y a entender lo que está pasando. La próxima semana, igual hay clase. La próxima semana ya estaríamos, creo, a enero, creo. Sí, estaríamos como 1 o 2 de enero. Espero
se cuiden. Espero que no traspasen límites que después les va a costar, que no traspasen límites que después les van a hacer daño, que no traspasen límites que después les van a cortar opciones. Cuídense, cuídense porque ustedes no saben lo que viene, lo que sigue. Les dejo esta lecturita para ir revisando y pensando. Ya saben que las 2 próximas clases las dejaré subidas por YouTube. Quiero aclararles, bueno, antes de que se vaya esto, quiero aclararles que el 5 de enero es el último domingo de reunión en el sitio físico. El 5 de enero, ese 5 de enero vamos a compartir con ustedes lo que sería la programación de cada cuánto nos estaríamos reuniendo en el lugar. Como saben, es un asunto de economía. Estamos muy colgados económicamente hace rato. No estamos pudiendo llevar la economía a lo que tenemos. Listo. Entonces ahí les dejo. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su manifestación sobre ustedes. Y que Yahweh bendiga sus vidas, su entrar y su salir diariamente. Que Yahweh les guarde.